La posición anatómica es aquella en la que una persona está en posición vertical, de pie, con los pies juntos, las manos a lo largo del tronco, las palmas deben ir hacia adelante y la mirada siempre debe ir hacia el frente. Es de suma importancia conocer los distintos planos que podemos encontrar. El cuerpo puede dividirse en distintos de ellos. Principalmente está el frontal, el sagital y el transversal. Primeramente, el frontal es como si trazáramos una línea vertical que divide el cuerpo en anterior y posterior. El sagital se puede ver también como una línea vertical, pero esta va a ser perpendicular al plano frontal. Por esto separa el cuerpo en izquierda y derecha. Por último, el plano transverso se puede ver como un trazo horizontal que nos permitirá dividir el cuerpo en superior e inferior. Por otra parte, podemos usar los términos de relación para ubicarnos en términos de dirección en el cuerpo. De esta forma es de mayor comprensión y facilidad para nosotros ubicar a la estructura a la cual estamos haciendo referencia sin lugar a confusiones. Por ejemplo, posicionándonos en el plano transversal, el término cefálico nos referimos a algo que se encuentra dirigido hacia la cabeza o hacia la parte superior de una estructura. Como el corazón es cefálico al estómago. Si queremos referirnos a la dirección contraria, estaríamos hablando de algo que es caudal. Por otra parte, nos podemos referir a una estructura que se encuentra lo más cercano al centro o tronco del cuerpo o punto de referencia. Por ejemplo, las rodillas son proximal con respecto al talón. Si hablamos de distal, este sería el término opuesto, es decir, lo más lejano. Y terminal es el término para referirnos a lo más distal, como podemos referirnos a los pies. Teniendo en cuenta el plano sagital, podemos llamar a una línea media del cuerpo. Para el término medial, esta sería lo más cercano a dicha línea, es decir, el corazón es medial al hombro. Lateral sería el término contrario, lo más distal a la línea media. También encontramos términos como puede ser palmar y dorsal. Este es un claro ejemplo cuando estamos en posición anatómica, las manos están mirando hacia adelante. Es decir, que este sería un ejemplo de palmar. Dorsal sería, en términos de movimiento, los podemos ver muy cotidianamente en nuestra vida con el simple proceso de caminar. Entonces explicaré ciertos movimientos que también son muy comunes encontrarlos o verlos cuando realizamos algún tipo de ejercicio o actividad física. Puede ser flexión cuando nos referimos a una disminución del ángulo, que sería doblar en otras palabras. Extensión sería el término contrario, un aumento del ángulo. Por otra parte, abducción es el movimiento de alejarse del punto medio y aducción es el movimiento contrario, o sea, acercarnos. Supinación, por otra parte, es el movimiento del antebrazo en el que hace girar la mano de forma que quede de manera palmar. Y pronación es el movimiento contrario o que podemos ver cuando una persona está caminando o trota y rota el pie hacia el interior. Ahora, siguiendo con osteología, podemos clasificar a los huesos dependiendo de su movimiento. Es decir, esqueleto axial
son aquellos huesos que componen el cuerpo humano que se mueven con las que no se mueven con las extremidades. Se encuentran en la línea media del cuerpo principalmente, y ejemplos de este tipo de huesos son las costillas, los huesos del oído, del cráneo. Por otra parte, existe el esqueleto apendicular, que son aquellos que sí se van a mover con las extremidades, como lo pueden ser la cadera, el hombro, los brazos y las piernas. Además, podemos clasificarlos de acuerdo a su medida o su forma. Primeramente, los huesos largos son aquellos en los que predomina su longitud sobre el espesor y su ancho. Corto serían aquellos huesos que sus tres dimensiones son similares: su espesor, su longitud y su ancho. Por último, plano, en estos predominan el largo y el ancho. La mayoría protege órganos vitales como son las costillas, el esternón, la clavícula. Y por último, los huesos irregulares son aquellos que no entran dentro de ninguna de las clasificaciones, como son las vértebras. Ahora pasaré a explicar el movimiento, descripción y tejido que clasifican a las articulaciones. En estas se encuentran tres. Primeramente, sin artrosis. Estas no tienen movimiento y pertenecen al tejido fibroso. En este género fibroso hay otros 4 tipos. Las primeras son suturas. Estas predominan en huesos craneales. Las siguientes son gónfosis. Estas son predominantes en dientes. Y las sindesmosis son aquellas que unen dos huesos largos, como en tibia y peroné o radio y cúbito. Por último, esquindilesis, las cuales están en huesos craneales como vómer y esfenoides. Otro tipo son las anfiartrosis. Estas tienen movimiento limitado y son de tejido cartilaginosas. En este puede haber primarias llamadas sincondrosis, que se dan durante el crecimiento, o secundarias llamadas sínfisis. Por último están las diartrosis, las cuales tienen movimiento. Estas son las más abundantes que hay y son de tejido sinovial, líquido sinovial. En estas están las planas, artrodia, y los huesos que unen son planos. También está bisagra o ginglimos, troclear o polea, que permiten flexión y extensión. Están las pivote o trocoide, que son de rotación. Las vincondiles, que tienen forma ovalada dentro de cavidad. Las elipsoides o condíleas, en silla de montar, que se da pues un ensamblaje perfecto. Y por último, esferoide o en artrosis, bola o concavidad, que permiten más movimiento.